El martes pasado se aprobó en Providencia la ordenanza de tenencia responsable de mascotas que, entre otras cosas, reconoce a los animales como seres sintientes. Para abordar este y otros temas nos acompaña Patricia Cocas, presidenta de ProAnimal. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bueno, contento supongo que están respecto a esta ordenanza de la Comuna de Providencia. Claro, lógicamente, es un gran avance. ¿Ya? Piensa que cuando fundamos ProAnimal en el año 2003, las ordenanzas de los municipios lo que hacían eran regular todo el sistema de recolección de perros y eliminación de perros. Eso es lo que se hacía masivamente. Y imagínate, en corto año hemos pasado a una situación totalmente distinta y ahora tenemos que municipios empiezan a regular más allá de la tenencia de mascotas, sino que establecen situaciones como que los animales son seres capaces de sentir dolor. Ahora, ¿en qué cambia esto de que se transformen en, incluso hay proyectos o al menos mociones de cambiar que los animales no sean seres muebles, sino que sean seres sintientes? ¿Cómo es el avance respecto a esto, a transformar a los animales como seres sintientes? ¿En qué puede cambiar el día a día? Claro, lo que pasa es que la ordenanza no genera un gran cambio en esta materia, es más bien una declaración de intenciones y es un avance, pero efectivamente, como tú dices, hemos trabajado en dos proyectos de ley en el Parlamento. Uno tiene que ver con cambiar el estatus jurídico de los animales. Y porque hoy día son considerados bienes muebles semovientes. Para que la gente entienda, es que son considerados objetos, claro, del punto de vista de poder intercambiarlos, venderlos y aplicar todas las normas que se aplican a la propiedad privada. Entonces, este cambio persigue generar más bien un cambio de mentalidad al respecto, concientizar, sensibilizar a la población y entender que los animales no son objetos, no son cosas que cuando no nos sirven las botamos y las desechamos, sino que son seres capaces de padecer dolor físico y psíquico. Y por lo tanto merecen toda una protección y también merecen derechos. Patricia, llama la atención que dentro de esta ordenanza se permitiera el acceso a los perros de asistencia a lugares públicos y privados. Llama la atención que una persona no vidente, por ejemplo, no puede ingresar a algún lugar público con su perro lazarillo, por ejemplo. Pero ojo, o sea, aquí la ordenanza repite lo que hay. Yo he trabajado ya 7 años en la ley de tenencia responsable y he trabajado en muchas otras normativas. Esta ordenanza de Providencia lo que hace es tomar muchos de los articulados de distintas leyes y repetirlo en esta ordenanza. Porque la verdad es que eso la gente no lo sabe, pero ya está regulado. Hay una ley que regula todo lo que tiene que ver con perros de asistencia y que permite su ingreso a lugares públicos. Eso hoy día está regulado. Y quien lo prohíba se arriesga a graves multas y se puede denunciar. La ordenanza toma estas leyes y las vuelve a repetir. Y es bueno porque así la gente las conoce. Pero no, eso ya está regulado. Ahora, respecto a las sanciones, ahora también se generan sanciones, por ejemplo, en el caso de que hayan actos de crueldad animal. Eso sí es un avance bastante significativo, tomando en consideración que en muchos casos uno de repente va al parque, en Providencia, y en el sector, no sé, del Parque Inés de Suárez, por ejemplo, muchas personas van con sus perros, con sus mascotas, a pasar la tarde y de repente, no sé, puede uno ver a lo mejor que hay alguien que le pega a un perro. Pero ojo también con eso, porque es que ahí no es un avance, la verdad es que complementa lo que hay. Yo misma redacté personalmente las sanciones que hoy existen al maltrato animal. Y esas fueron promulgadas el año 2009. Por lo tanto, la gente tiene que saber que hoy día, por ley, no por una ordenanza, se aplica a todo el país, el maltrato animal está sancionado con sanciones que van hasta los 3 años de cárcel para todo tipo de animales. Es una de las más altas en el mundo. Y esta ordenanza lo que hace es complementar estableciendo distintos tipos de maltrato, o sea, define bien lo que son situaciones de maltrato, porque la ley no quedó definido, está abierto de manera que el juez pueda determinar cuándo existe o no existe maltrato. ¿Y cómo se ha aplicado esto en el cotidiano, digamos, cuando uno aprecia, incluso hay muchos videos que de pronto empiezan a circular a través de las redes sociales de maltratos? ¿Cómo se termina esto? Ha ido avanzando muchísimo. Hay que decir que en un inicio fue complejo, porque ni los fiscales, muchas veces carabineros, las policías no tomaban estos casos y quedaban en nada. Y eso pasó. Pero nosotros apostamos a sancionar esto como un delito con sanciones de cárcel porque sabíamos que esto iba a ir avanzando en el tiempo. Y así ha pasado. Hoy día las policías, carabineros toman acciones, toman detenidos incluso en caso de maltrato animal de manera preventiva y los procesos en general prosperan en tribunales, pero lo importante es que la gente tiene que seguir los procesos hasta el final. O sea, no basta con decir, pobrecito el animalito, ¿quién puede hacer algo? Cualquiera puede denunciar, en cualquier comisaría o en la fiscalía correspondiente, y tiene que tener, evidentemente, la mayor cantidad de antecedentes, ojalá testigos, y tienen que seguir los casos hasta el final, porque aquí esto es una tarea de todos.
Vamos a seguir avanzando respecto a otros proyectos y otras cosas que son bien interesantes, porque hay algunos diputados de la nueva mayoría que están presentando un proyecto con el cierre gradual de los zoológicos. ¿Cómo lo toman ustedes también esta situación? No, fantástico. Nosotros hemos trabajado largamente en un proyecto con el senador Girardi que apunta a acabar con los zoológicos como cárceles de animales. Ya. Es decir, que los zoológicos tengan un plazo, porque esto requiere una transformación completa, Claro. y que su giro y su fin último ya no sea el lucro y la entretención, sino que sea la educación, sea la conservación, y que la exhibición ya no sea más como se acostumbra hoy a que se haga en jaulas o en lugares que no son adecuados para la especie, sino que más bien sea el ser humano el que tenga que entrar de alguna manera protegido, enjaulado, a espacios abiertos. ¿Y por qué es tan importante esto del espacio? Por ejemplo, hay estudios en Europa respecto a los zoológicos, a los grandes felinos y a los zoológicos de Europa. Y el espacio que estos felinos ocupan en su medio ambiente natural versus el espacio que tienen en los zoológicos de Europa, que tienen unas condiciones mucho mejores, por supuesto, a las nuestras, es similar a que un ser humano estuviese encerrado de por vida en una caseta telefónica. Eso es más... Para que la gente, dimensión. esa es la dimensión, o sea, porque la gente muchas veces, o sea, ahora estamos en vacaciones de invierno, Claro. Las personas llevan a sus niños al zoológico porque conozcan el animalito, mira qué divertido, pero la gente tiene que entender que el negocio de los zoológicos es tremendo, es tomar a un animal que vive en la naturaleza, en condiciones donde puede elegir su alimento, donde tiene libertad de movimiento, de expresar sus características naturales, y llevarlo a verdaderas cárceles de animales, donde son sometidos a una dieta que es distinta, donde no pueden moverse, no pueden expresar sus manifestaciones naturales, solo con el objeto del lucro y la entretención. Y muchas veces los zoológicos se escudan en que, bueno, esto es para que los niños aprendan y conozcan otras especies. Yo te lo decía fuera de cámara, eso es una cosa absurda, porque hay muchos niños que, por ejemplo, no conocen una persona albina. Claro. Y no por eso vamos a tener una persona albina enjaulada o en un lugar donde la gente asista a mirarlo. O sea, eso es absurdo. Y yo, bueno, traje, por ejemplo, esta fotografía, que no sé si la pueden ahí... Si se alcanza a apreciar, son los yaganes, ¿no? Exactamente. Entonces, esto grafica cómo los tiempos han ido cambiando y deben ir cambiando. O sea, no hace muy poco tiempo atrás, un siglo atrás, yaganes, ona y mapuche eran trasladados en barcos y llevados a zoológicos en París, en distintos lugares de Europa y exhibidos. Y el argumento era ese, que la gente tenía derecho a conocer cómo vivían estas etnias y querían conocerlas. Y esto era terrible, porque pasaba lo mismo que pasa con los animales hoy. Muchas de estas familias las tomaban completas y morían casi en su totalidad. Claro. De 10 individuos que tomaban, 3 llegaban de regreso después de esta gira. Entonces, es una actividad brutal hoy día para animales silvestres, y yo creo que ya estamos en momento de empezar a cambiar el paradigma. Ahora, respecto a este cambio de paradigma, ¿cómo crees que pueda ir evolucionando este proyecto y terminar finalmente con aquellos zoológicos? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el zoológico metropolitano, que estuvo muy cuestionado hace no más de 2 meses atrás? Claro, ¿no? Y hay que decir que hay gente que a veces nos critica y nos dice, no, pero ustedes pueden exagerar en esto porque es un hecho aislado. Y yo quiero decir que respecto al zoológico metropolitano, mira, tenemos año 95, se quema la jaula de las jirafas por responsabilidad del zoológico, porque ocurre un cortocircuito, se queman... Todas las jirafas mueren carbonizadas, entre ellas una cría, 2 hembras preñadas. Año 96 se les mueren 12 ciervos por un problema de manejo. Año 97 la elefanta cae al foso, es electrocutada. Año 2002 escapa un puma, por mal manejo también muere. Año 2012 el tigre blanco, todos nos acordamos, claro, intentó escapar, terminó una persona gravemente herida y el tigre también muerto a tiros. Año 2015 muere el oso polar, y este año tenemos el incidente en que entra una persona a la jaula y 2 leones terminan muertos. Eso obviamente es responsabilidad del zoológico, porque nunca debió llegar una persona a la jaula. Claro. Y el establecimiento es el que tiene que tomar las medidas para que eso no pase. Bueno, respondiendo a tu pregunta, establecimientos como estos obviamente ya no podrían existir, tendrían que hacer esta transformación. Claro. Y cambiar sus fines y cambiar la forma en que se presentan los animales, y ojalá ir avanzando que un día no tengamos más animales silvestres en cautiverio. Pero es un proceso. Yo veo que el proceso en el Parlamento para tramitar este proyecto va a ser difícil, porque hoy día no existe la concientización respecto a este problema, y por lo tanto muchos parlamentarios no van a apoyar. O sea, hay algunos que sí están dispuestos a apoyar, pero otros no. Entonces aquí estamos iniciando todo un proceso de sensibilizar, de movilizar a las personas, e incluso vamos a lanzar una campaña para juntar firmas y para sensibilizar el tema, porque no va a ser fácil, pero es otro proceso que tenemos que empezar.
Bien, Patricia, muchísimas gracias por conversar con nosotros, un tema tan interesante y también de debate que ya en otros países lo tienen completamente solucionado. Exactamente, en muchos países. Alemania, por ejemplo, es un referente que ha avanzado mucho en esta área. Muchas gracias Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, que estés muy bien. Patricia Cocas, entonces, y así terminamos.